Pasando por alto el genoma. La capacidad de crear una realidad imaginada a partir de palabras permitió que un gran número de extraños cooperaran de manera efectiva, pero también hizo algo más. Puesto que la cooperación humana a gran escala se basa en mitos, la manera en que la gente puede cooperar puede ser alterada si se cambian los mitos contando narraciones diferentes. En las circunstancias apropiadas, los mitos pueden cambiar rápidamente. En 1781, la población francesa pasó casi de la noche a la mañana de creer en el mito del derecho divino de los reyes a creer en el mito de la soberanía del pueblo. En consecuencia, desde la revolución cognitiva, Homo sapiens ha podido revisar rápidamente su comportamiento de acuerdo con las necesidades cambiantes. Esto abrió una vía rápida de evolución cultural que evitaba los embotellamientos de tránsito de las evoluciones genéticas. Acelerando a lo largo de esta vía rápida, Homo sapiens pronto dejó atrás a todas las demás especies humanas y animales en su capacidad de cooperar. El comportamiento de otros animales sociales están determinados en gran medida por sus genes. El ADN no es un autócrata. El comportamiento animal está asimismo influido por factores ambientales y peculiaridades individuales. No obstante, en un mismo ambiente los animales de la misma especie tienden a comportarse de manera similar. Los cambios importantes en el comportamiento social no pueden darse en general sin mutaciones genéticas. Por ejemplo, los chimpancés comunes tienen una tendencia genética a vivir en un grupo jerárquico encabezado por un macho alfa, una especie de chimpancés estrechamente emparentados. Los bonobos viven por lo general en grupos más igualitarios dominados por alianzas entre hembras. Las hembras de chimpancés común no pueden tomar lecciones de sus parientes bonobos y organizar una revolución feminista. Los machos de chimpancé no pueden reunirse en una asamblea constituyente para abolir el cargo de macho alfa y declarar que a partir de ahora todos los chimpancés tendrán que ser tratados como iguales. Estos cambios espectaculares de comportamiento no se darían si algo cambiara en el ADN de los chimpancés. Por razones similares, los humanos arcaicos no iniciaron ninguna revolución. Hasta donde podemos decir, los cambios en los patrones sociales, la invención de nuevas tecnologías y la colonización de hábitats extraños resultaron de mutaciones genéticas y presiones ambientales más que de iniciativas culturales. Esta es la razón por la que a los humanos le llevó cientos de miles de años dar estos pasos. Hace 2 millones de años, una mutación genética dieron como resultado la aparición de una nueva especie humana llamada Homo erectus. Su surgimiento estuvo acompañado del desarrollo de una nueva tecnología de los utensilios líticos que ahora se reconoce como un rasgo que define a esta especie. Mientras Homo erectus no experimentó más alteraciones genéticas, sus útiles de piedra continuaron siendo aproximadamente los mismos durante cerca de 2 millones de años. En contraste, y ya desde la revolución cognitiva, los sapiens han sido capaces de cambiar rápidamente su comportamiento y de transmitir nuevos comportamientos a las generaciones futuras sin necesidad del cambio genético o ambiental. A título de ejemplo, basta considerar la repetida aparición de élites sin hijos, como el sacerdocio católico, las órdenes monásticas budistas y las burocracias de eunucos chinas. La existencia de dichas élites va contra los principios más fundamentales de la selección natural, ya que estos miembros dominantes de la sociedad aceptan de buen grado renunciar a la procreación, mientras que los machos alfa de los chimpancés utilizan su poder para tener relaciones sexuales con tantas hembras como sean posibles y en consecuencia son los padres de una gran proporción de los jóvenes de la tropilla. Y el macho alfa es el sacerdote católico. El macho alfa, que es el sacerdote católico, se abstiene completamente del acto sexual y del cuidado de los hijos. Esta abstinencia no resulta de condiciones ambientales únicas como una carencia severa de alimentos o la falta de parejas potenciales.
ni es el resultado de algunas mutaciones genéticas peculiares. La Iglesia Católica ha sobrevivido durante siglos, no por transmitir un gran gen de celibato de un papa al siguiente, sino por transmitir los relatos del Nuevo Testamento y de la ley canónica católica. En otras palabras, mientras que los patrones de comportamiento de los humanos arcaicos permanecieron inalterables durante decenas de miles de años, los sapiens pueden transformar sus estructuras sociales, la naturaleza de sus relaciones interpersonales, sus actividades económicas y toda una serie de comportamientos en el decurso de una década o dos. Consideraremos el caso de una residente de Berlín que hubiera nacido en 1900 y que hubiera vivido 100 años. Habría pasado la infancia en el imperio de Guillermo II, de los Hohenzollers. Hohenzollern. Sus años adultos habría pasado la infancia en el imperio de Guillermo II, de los Hohenzollern. Sus años adultos en la República de Weimar, el Tercer Reich nazi y la Alemania Oriental comunista, y habría muerto siendo ciudadana de una Alemania democrática y reunificada. Habría conseguido formar parte de 5 sistemas sociopolíticos muy diferentes, aunque su ADN habría siguiendo siendo exactamente el mismo. Esta fue la clave del éxito de los sapiens. En una pelea de cuerpo a cuerpo, un neandertal probablemente hubiera vencido a un sapiens, pero en un conflicto de centenares de individuos, los neandertales no tuvieron ninguna oportunidad. Los neandertales podían compartir información acerca del paradero de los leones, pero probablemente no podían contar ni revisar relatos acerca de espíritus tribales. Sin una capacidad para componer ficción, los neandertales eran incapaces de cooperar de manera efectiva en gran número, ni pudieron, ni pudieron adaptar su comportamiento social a retos rápidamente cambiantes. Aunque no podemos penetrar en la mente de un neandertal para entender cómo pensaban, tenemos pruebas indirectas de los límites de su cognición en comparación con sus rivales sapiens. Los arqueólogos que excavan localidades sapiens de 30.000 años de antigüedad en el centro de Europa encuentran ocasionalmente conchas de las costas del Mediterráneo y del Atlántico. Con toda probabilidad, estas conchas llegaron al interior del continente a través del comercio a larga distancia entre diferentes bandas de sapiens. Las localidades neandertales carecen de indicios de un comercio parecido. Cada grupo manufacturaba sus propios utensilios a partir de materiales locales. Otro ejemplo procede del Pacífico Sur. Bandas de sapiens que vivieron en la isla de Nueva Irlanda, el norte de Nueva Guinea, utilizaron un vidrio volcánico llamado obsidiana para producir utensilios particularmente fuertes y agudos. Sin embargo, Nueva Irlanda no tiene depósitos naturales de obsidiana. Las pruebas de laboratorio revelaron que la obsidiana que usaron fue transportada desde yacimiento en Nueva Bretaña, una isla situada a 400 kilómetros de distancia. Algunos de los habitantes de dicha isla debieron de ser diestros navegantes que comerciaban de isla en isla a lo largo de grandes distancias. Quizá parezca que el comercio es una actividad muy pragmática, que no necesita una base ficticia, pero lo cierto es que no hay otro animal aparte de los sapiens que se dedique al comercio, y todas las redes comerciales de los sapiens de las que tenemos pruebas detalladas se basan en ficción. El comercio no puede existir sin la confianza, y es muy difícil confiar en los extraños. La red comercial global de hoy en día se basa en nuestra confianza en entidades ficticias como el dólar, el Banco de la Reserva Federal y las marcas registradas totémicas de las cooperaciones. Cuando dos extraños de una sociedad tribal quieren comerciar, a menudo establecerán un lazo de confianza recurriendo a un dios común, a un ancestro mítico o a un animal totémico. Si los sapiens arcaicos que creían en tales ficciones comerciaban con conchas y obsidiana, es razonable pensar que también pudieron haber intercambiado información.
creando así una red de conocimiento mucho más densa y amplia que la que servía a los, neandertales y a otros humanos arcaicos. Las técnicas de caza proporcionan otra ilustración de estas diferencias. Por lo general, los neandertales cazaban solos o en pequeños grupos. Los sapiens, en cambio, desarrollaron técnicas que se basaban en la cooperación entre muchas decenas de individuos, incluso quizá entre bandas diferentes. Un método particularmente efectivo consistía en rodear a todo un arrebato de animal, como caballos salvajes, y después perseguirlos y acarrarlos en un barranco estrecho, donde era fácil sacrificarlos en masa. Si todo funcionaba de acuerdo con lo planeado, las bandas podían conseguir toneladas de carne, grasa y pieles de animales en una sola tarde de esfuerzo colectivo, y o bien consumir esta abundancia de carne en un banquete gigantesco, o bien sace, sas, se, o bien secarla, ahumarla y congelarla para su consumo posterior. Los arqueólogos han Si todo funcionaba de acuerdo con lo planeado, los bandos podían conseguir toneladas de carne, grasa y pieles de animales en una sola tarde de esfuerzo colectivo, y o bien consumir esta abundancia de carne en un banquete gigantesco, o bien secarla, ahumarla y congelarla para su consumo posterior. Los arqueólogos han descubierto localidades en las que manadas enteras eran sacrificadas anualmente de esta manera. Hay incluso lugares en los que se erigían vallas y obstáculos con el fin de crear trampas artificiales y terrenos de matanza. Podemos suponer que a los neandertales no les gustó ver sus terrenos de caza tradicionales transformados en mataderos controlados por los sapiens, pero si entre las dos especies estallaba la violencia, los neandertales no saldrían mucho mejor parados que los caballos salvajes. 50 neandertales que cooperasen según los estáticos patrones tradicionales no eran rivales dignos para 500 sapiens versátiles e innovadores. E incluso si los sapiens perdían el primer asalto, pronto podían inventar nuevas estratagemas que les permitieran ganar la próxima. ¿Qué ocurrió en la revolución cognitiva? Por una parte, en nueva capacidad, la capacidad de transmitir mayor cantidad de información acerca del mundo que rodea a Homo sapiens. Y por otra parte, la consecuencia más general, que es planificar y ejecutar acciones complejas como evitar los leones y cazar bisontes. Por una parte de la nueva capacidad, pudimos tener la capacidad de transmitir mayores cantidades de información acerca de las relaciones sociales de los sapiens. Y las consecuencias más generales que pudo haber llevado esto es que grupos mayores y más cohesitivos que llegan a ser de hasta 150 individuos. Por una parte, en la nueva capacidad, la capacidad de transmitir información sobre cosas que no existen realmente, como espíritus tribales, naciones, sociedades anónimas y derechos humanos. Y por otra parte, o en la consecuencia más generales, pudimos tener una cooperación entre un número muy grande de extraños, y B, pudimos tener innovación rápida del comportamiento social. Historia y biología. La inmensa diversidad de las realidades imaginadas que los sapiens inventaron y las diversas resultantes de patrones de comportamiento son los principales componentes de los que llamamos culturas. Una vez que aparecieron las culturas, estas no han cesado nunca de cambiar y desarrollarse, y tales alteraciones imparables son los que denominamos historia. La revolución cognitiva es, en consecuencia, el punto en el que la historia declaró su independencia de la biología.
Hasta la revolución cognitiva, los actos de todas las especies humanas pertenecían al ambiente de la biología, o, si el lector lo prefiriera, la prehistoria, tiendo, tiendo a evitar el término prehistoria. Hasta la revolución cognitiva, los actos de todas las especies humanas pertenecían al ámbito de la biología o, si el sector lo prefiere, de la prehistoria, tendiendo a evitar el término prehistoria, porque implica erróneamente que incluso antes de la revolución cognitiva, los humanos pertenecían a una categoría propia. A partir de la revolución cognitiva, las narraciones históricas sustituyen a las teorías biológicas como nuestros medios primarios a la hora de explicar el desarrollo de Homo sapiens. Para entender la apariencia del cristianismo o de la Revolución Francesa, no es suficiente comprender las interacciones de genes, hormonas y organismos. Es necesario tener en cuenta asimismo la interacción de ideas, imágenes y fantasmas. Esto no quiere decir que Homo sapiens y la cultura humana estuvieron exentos de leyes biológicas. Seguimos siendo animales y nuestras capacidades físicas, emocionales y cognitivas están todavía conformadas por nuestro ADN. Nuestras sociedades están construidas a partir de las mismas piezas fundamentales que la sociedad de los neandertales o los chimpancés. Y cuanto más examinemos estas piezas fundamentales, sensaciones, emociones, lazos familiares, menos diferencia encontramos entre nosotros y los demás simios. Sin embargo, es un error buscar diferencia al nivel de individuos o de la familia, de en uno, incluso de 10 en 10. Somos embarazosamente parecidos a los chimpancés. Las diferencias significativas solo empiezan a aparecer cuando cruzamos el umbral de los 150 individuos y cuando alcanzamos los 1000 a 2000 individuos. Las diferencias son apabullantes. Si intentáramos agrupar miles de chimpancés en la plaza de Tiananmen en Wall Street, el Vaticano o la sede de las Naciones Unidas, el resultado sería un pandemonio. Por el contrario, los sapiens se reúnen regularmente a millares en estos lugares. Juntos crean patrones ordenados, por ejemplo, redes comerciales, celebración masiva e instituciones políticas que nunca hubieran podido crear aislados. La verdadera diferencia entre nosotros y los chimpancés es el pegamento mítico que une a un gran número de individuos, familiares y grupos. La verdadera diferencia entre nosotros y los chimpancés es el pegamento mítico que une a un gran número de individuos, familias y grupos. Este pegamento nos ha convertido en los dueños de la creación. Desde luego también necesitamos otras habilidades como la capacidad de fabricar y usar utensilios, pero la producción de utensilios tiene pocas consecuencias a menos que esté emparejada con la capacidad de cooperar con muchos otros. ¿Cómo es que en la actualidad tenemos misiles intercontinentales con cabezas nucleares, mientras que hace 30.000 años solo teníamos palos con puntas de lanza de Podernal? Fisiológicamente no ha habido una mejora importante en nuestra capacidad de producir utensilios a lo largo de los últimos 30.000 años. Albert Einstein era mucho menos diestro con sus manos que un antiguo cazador-recolector. Sin embargo, nuestra capacidad de cooperar con un gran número de extraños ha mejorado de manera espectacular. Sin embargo, nuestras capacidades de cooperar con un gran número de extraños han mejorado de manera espectacular. La antigua punta de lanza de Pedernal era producida en cuestión de minutos por una única persona que contaba con el consejo y la unidad de unos pocos amigos íntimos. La producción de una moderna cabeza nuclear requiere la cooperación de millones de extraños en todo el mundo.
Desde los obreros que extraen el mineral de uranio en las profundidades de la Tierra hasta los físicos teóricos que escriben largas fórmulas matemáticas para describir la interacción de las partículas subatómicas. Para resumir la relación entre biología e historia después de la revolución cognitiva, A. La biología establece los parámetros básicos para el comportamiento y la capacidad de Homo sapiens. Toda la historia tiene lugar dentro de los límites de esta lisa biológica. B. Sin embargo, esta lisa es extraordinariamente grande, lo que permite que los sapiens jueguen a una asombrosa variedad de juegos. Gracias a su capacidad para inventar la ficción, los sapiens crean juegos cada vez más complejos que cada generación desarrolla y complica todavía más. C. En consecuencia, para poder comprender de qué manera se comportan los sapiens, hemos de describir la evolución histórica de sus acciones. Referirse únicamente a nuestras limitaciones biológicas sería como si un comentario de deportes radiofónico al retransmitir los campeones de la Copa Mundial de Fútbol ofreciera a su radio oyente una descripción detallada del campo de juego en lugar de la narración de lo que estuvieran haciendo los jugadores. ¿A qué juego jugaban nuestros ancestros de la edad de piedra en la lisa de la historia? ¿Hasta dónde sabemos las gentes que esculpieron el hombre león de State hace unos 30,000 años tenían las mismas capacidades físicas, emocionales e intelectuales que nosotros? ¿Qué hacían cuando se despertaban por la mañana? ¿Qué comían en el desayuno y en el almuerzo? ¿Qué aspecto tenían sus sociedades? ¿Tenían relaciones monógamas y familiares nucleares? ¿Poseían ceremonias, códigos morales, torneos deportivos y rituales religiosos? ¿Se embarazaban en guerras? ¿Se ensarzaban en guerras? El capítulo siguiente fisga a hurtadillas tras el telón de los tiempos y analiza cómo era la vida en los milenios que separaban la revolución cognitiva de la revolución agrícola. Número 3. Un día en la vida de Adán y Eva. Para comprender nuestra naturaleza, historia y psicología, hemos de penetrar en la cabeza de nuestros antepasados, cazadores-recolectores. Durante casi toda la totalidad de la historia de nuestra especie, los sapiens vivieron como recolectores de alimentos. Los últimos 200 años, durante los cuales un número cada vez mayor de sapiens han obtenido su pan de cada día como trabajadores urbanos y oficinistas, y los 10,000 años precedentes, durante los cuales la mayoría de los sapiens vivieron como agricultores y ganaderos, son como un parpadeo comparado con las decenas de miles durante las cuales nuestros antepasados cazaron y recolectaron. El campo floreciente de la psicología evolutiva argumenta que muchas de nuestras características sociales y psicológicas actuales se modelaron durante esta larga era preagrícola. Incluso en la actualidad, afirman los expertos de este campo, nuestro cerebro y nuestra mente están adaptadas a una vida de caza y recolección. Nuestros hábitos alimenticios, nuestros conflictos y nuestra sexualidad son resultado de la manera en que nuestra mente cazadora-recolectora interactúa con nuestro ambiente postindustrial actual, con sus megaciudades, aviones, teléfonos y ordenadores. Este ambiente nos proporciona más recursos materiales y una vida más larga de los que gozó cualquier generación anterior, pero a veces hace que nos sintamos alienados, deprimidos y presionados. Para comprender el por qué inducen los psicólogos evolutivos, necesitamos abandonar en el mundo de los cazadores de necesitamos abandonar en el mundo de los cazadores recolectores que nos modeló, el mundo que en el subconsciente todavía habitamos. ¿Por qué razón, sino la gente se atiborra de comida con un elevado contenido calórico que no le hace ningún bien al cuerpo? Las sociedades ricas actuales están a punto de padecer una plaga de obesidad.
que se está extendiendo rápidamente a los países en vías de desarrollo. La razón por la que nos regodeamos en los alimentos más dulces y grasientos que podemos encontrar es un enigma, hasta que consideramos los hábitos alimenticios de nuestros ancestros recolectores. En las sábanas y los bosques en los cuales habitaban, los dulces con un alto contenido calórico eran muy raros y la comida en general era escasa. Un recolector medio de comida de hace 30.000 años solo tenía acceso a un tipo de alimento dulce, la fruta madura y la miel. Si una mujer de la edad de piedra daba con un árbol cargado de higos, la cosa más sensata que podía hacer era comer allí mismo, tantos como pudiera, antes de que la tropilla de papiones local dejara el árbol vacío. El instinto de hartarnos de comida de alto contenido calórico está profundamente arraigado en nuestros genes. En la actualidad, a pesar de que vivimos en apartamentos de edificios de muchos pisos y con frigorífico, frigorífico, en la actualidad, a pesar de que vivimos en apartamentos de edificios de muchos pisos con frigoríficos atestados de comida, nuestro ADN piensa todavía que estamos en la sabana. Esto es lo que nos hace tragarnos una copa más grande de helado, Ben and Jerry, cuando encontramos una en el congelador y la acompañamos con una coca gigante. Esta teoría del gen dragón está ampliamente aceptada. Otras teorías son mucho más discutidas. Por ejemplo, algunos psicólogos evolutivos aducen que las antiguas bandas de humanos que buscaban comida no estaban compuestas de familias nucleares centradas en parejas monógamas. Por el contrario, los recolectores vivían en comunas carentes de propiedad privada, relaciones monógamas e incluso paternidad. En una banda de este tipo, una mujer podía tener relaciones sexuales y formar lazos íntimos con varios hombres y mujeres simultáneamente, y todos los adultos de la banda cooperaban en el cuidado de sus hijos, puesto que ningún hombre sabía ciencia cierta cuál de los niños era el suyo. Los hombres demostraban igual preocupación por todos los jóvenes. Esta estructura social no es una utopía propia de la era de Acuario, está bien documentada entre los animales en especies en nuestros parientes más próximos, los chimpancés y los bonobos. Existen incluso varias culturas humanas actuales en las que se practica la paternidad colectiva, como por ejemplo los indios Barry. Según las creencias de dicha sociedad, un niño no nace del esperma de un único hombre, sino de la acumulación de espermas en el útero de una mujer. Una buena madre intentará tener relaciones sexuales con varios hombres diferentes, en especial cuando esté embarazada, de manera que sus hijos gocen de las cualidades y del cuidado paterno, no solo del mejor cazador, sino también del mejor narrador de cuentos, del guerrero más fuerte, del amante más considerado. Si esto parece ridículo, recuerde el lector que hasta el desarrollo de los estudios embriológicos modernos, la gente no disponía de pruebas sólidas de que los bebés son siempre hijos de un único padre y no de muchos. Los defensores de esta teoría de la comuna antigua argumentan que las frecuentes infidelidades que caracterizan los defensores de esta teoría de la comuna antigua argumentan que las frecuentes infidelidades que caracterizan a los matrimonios modernos y a las elevadas tasas de divorcio, por no mencionar la cornucopia de complejos psicológicos que padecen tantos niños como adultos, es el resultado de obligar a los humanos a vivir en familias nucleares y relaciones monógamas que son incompatibles con nuestro equipo lógico biológico. Muchos estudios rechazan de forma vehemente esta teoría e insisten que tanto la monogamia como la formación de familiares nucleares son comportamientos humanos fundamentales, aunque las antiguas sociedades cazadoras recolectoras tendían a ser más comunales igualitarias que las sociedades modernas, aducen estos investigadores.
estaban constituidas por células separadas, cada una de las cuales estaba formada por una pareja celosa y los hijos que tenían en común. Esta es la razón de que hoy en día las relaciones monógamas y las familias nucleares sean la norma en la inmensa mayoría de las culturas, de que hombres y mujeres tiendan a ser muy posesivos con su pareja y con sus hijos, de que incluso en estados modernos como Corea del Norte y Siria, la autoridad política pase de padre a hijo. Con el fin de resolver esta controversia y de entender nuestra sexualidad, nuestra sociedad y nuestra política, necesitamos conocer algo acerca de las condiciones de vida de nuestros antepasados para examinar de qué manera vivieron los sapiens entre la revolución cognitiva de hace 70.000 años y el inicio de la revolución agrícola hace unos 12.000 años. Lamentablemente existe muy poca certeza en lo que a la vida de nuestros antepasados se refiere. El debate entre las escuelas de la comuna antigua y de la monogamia eterna se basa en pruebas endebles. Sin duda carecemos de documentos escritos de la época de nuestros ancestros y las pruebas arqueológicas consisten principalmente en huesos fosilizados y utensilios líticos. Los artefactos hechos con materiales más perecederos como madera, bambú o cuero sobrevivieron solo en condiciones únicas. La impresión común de que los humanos preagrícolas vivían en una edad de piedra es una idea falsa basada en este sesgo arqueológico. Sería más exacto llamar edad de la madera a la edad de piedra, porque la mayoría de los utensilios utilizados por los antiguos cazadores de recolectores estaban hechos de madera. Cualquier reconstrucción de la vida de los antiguos cazadores recolectores a partir de los artefactos que han sobrevivido es muy problemática. Una de las diferencias más notables entre los recolectores antiguos y sus descendientes agrícolas e industriales es que, para empezar, los cazadores recolectores tenían muy pocos artefactos y estos desempeñaban un papel comparativamente modesto en su vida. A lo largo de su vida, un individuo medio de una sociedad moderna rica poseerá varios millones de artefactos, desde automóviles y casa hasta pañales desechables y botellas de leche. Apenas hay una actividad, una creencia o incluso una emoción que no estén mediadas por objetos que hemos inventado nosotros mismos. Nuestros hábitos alimenticios están mediados por una colección apabullante de tales objetos, desde cucharadas y vasos hasta laboratorios de ingeniería genética y enormes barcos que surcan los mares. En el juego utilizamos una pletora de juguetes, desde tarjetas de plástico hasta estadios con 100.000 localidades. Nuestras relaciones románticas y sexuales están equipadas con anillos, camas, bonitos vestidos, ropa interior, excitante, condones, restaurantes de moda, moteles baratos, vestíbulos de aeropuerto, salones de boda y campañas de catering. Las religiones aportan lo sagrado a nuestra vida con iglesias góticas, mezquitas musulmanas, ashrams hindúes, rollos de pergaminos de la Torah, molinetes de oraciones tibetanos, casullas sacerdotales, cirios, incienso, árboles de Navidad, bolas pan ácimo, lápidas e iconos. Bolas de pan ácimo. Las religiones aportan lo sagrado a nuestra vida con iglesias góticas, mezquitas musulmanas, ashrams hindúes, rollos de pergaminos de la Torah, molinetes de oraciones tibetanas, casullas sacerdotales, cirios, incienso, árboles de Navidad, bolas de pan ácimo, lápidas e iconos. No nos damos cuenta de lo ubicuo que es nuestro material hasta que tenemos que transportarlo a una nueva casa. Los cazadores recolectores cambiaban de casa cada mes, cada semana y a veces incluso cada día, cargando a la espalda todo lo que tenían.
No había compañías de mudanzas, carros, ni siquiera animales de carga para compartir la carga. Por consiguiente, tenían que ingeniárselas solo con las posesiones más esenciales. Entonces, es razonable suponer que la mayor parte de su vida mental, religiosa y emocional se realizaba sin ayuda de artefactos. Un arqueólogo que trabajaba dentro de 100.000 años podría componer una imagen razonable de las creencias y las prácticas de los musulmanes a partir de la mirada de los objetos. Un arqueólogo que trabajará dentro de 100.000 años podría componer una imagen razonable de las creencias y las prácticas de los musulmanes a partir de la mirada de los objetos que desenterraría en las ruinas de una mezquita. Sin embargo, nosotros apenas acertamos a comprender las creencias y los rituales de los antiguos cazadores y recolectores. Cazadores-recolectores. Es un dilema muy parecido al que se enfrentaría un futuro historiador si tuviera que ilustrar el mundo social de los adolescentes del siglo XXI únicamente sobre la base de lo que sobreviviera de su correo postal, puesto que no quedaría registros de sus conversaciones telefónicas, correos electrónicos, blogs y mensajes de texto. Así, fiarse de los artefactos sesgará cualquier relato de la vida de los antiguos cazadores y recolectores. Una manera que no incurrir, de no incurrir en este error es observar las modernas sociedades de cazadores-recolectores. Estas se pueden estudiar directamente mediante la observación antropológica, pero hay buenas razones para ser muy precavido a la hora de extrapolar conclusiones de las sociedades de cazadores y recolectores modernos a las antiguas. En primer lugar, todas las sociedades de cazadores y recolectores que han sobrevivido hasta época moderna han sido influidas por las sociedades agrícolas e industriales modernas. En consecuencia, es arriesgado suponer que lo que es cierto para ellas también lo fue hace decenas de miles de años. En segundo lugar, las sociedades de cazadores-recolectores modernas han sobrevivido principalmente en áreas con condiciones climáticas difíciles y terreno inhóspito, poco apto para la agricultura. Sociedad que se han adaptado a las condiciones extremas de lugares tales como el desierto de Kalahari en el África Austral, bien pudieran proporcionar un modelo engañoso para las comprensiones de sociedades antiguas en áreas fértiles, tales como el valle del río Yangtze, 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 Yangtze. En particular, la densidad de población en una región tal como el desierto de Kalahari es mucho menor de lo que era en las inmediaciones del antiguo Yangtze. Y esto tiene implicaciones importantes para cuestiones claves sobre el tamaño y la estructura de las bandas humanas y las recolecciones entre ellas. En tercer lugar, las características más notables de las sociedades de cazadores y recolectores es lo diferentes que son unas de otras. No solo difieren de una parte del mundo a otra, sino incluso dentro de una misma región. Un buen ejemplo es la enorme variedad que los colonos europeos encontraron entre los pueblos aborígenes de Australia inmediatamente antes de la conquista inglesa. En el continente vivían entre 300.000 y 700.000 cazadores-recolectores en 200, 600 tribus, cada una de las cuales dividía a sí mismo en diversas cuadrillas. Cada tribu tenía su propio lenguaje, religión, normas y costumbres. Alrededor de lo que ahora es Adelaida, en el sur de Australia, había varios clanes partilineales que creían descender de la línea paterna. Estos clanes se unían en tribus sobre una base estrictamente territorial. En cambio, algunas tribus del norte de Australia daban más importancia al linaje materno
y la identidad tribal de una persona dependía de su tótem y no de su territorio. Parece razonable que la variedad étnica y cultural entre los antiguos cazadores-recolectores fuera asimismo impresionante y que los 5, 8 millones de cazadores-recolectores que poblaban el mundo en los albores de la revolución agrícola estuvieran divididos en miles de tribus separadas, con miles de lenguajes y culturas diferentes. Después de todo, esta fue una de las principales herencias de la revolución cognitiva. Gracias a la aparición de la ficción, incluso personas con la misma constitución genética que vivían en condiciones ambientales similares pudieron crear realidades imaginadas muy diferentes que se manifiestan en normas y valores diferentes. Por ejemplo, existen razones para creer que una banda de cazadores-recolectores que viviera hace 30.000 años en el lugar en el que ahora se encuentra Madrid habría poblado un lenguaje diferente de una cuadrilla que viviera donde ahora está situada Barcelona. Una banda podía haber sido belicosa y la otra pacífica. Quizá la banda castellana era comunal, mientras que la catalana se basaba en familias nucleares. Los antiguos castellanos pudieran haber pasado muchas horas esculpiendo estatuas de madera de sus espíritus guardianas, mientras que sus contemporáneos catalanes quizá los adoraran mediante la danza. Quizá los primeros creyeron en la reencarnación, mientras que los otros pensaron que eso era una tontería. En una sociedad podrían haberse aceptado las relaciones homosexuales, mientras que en la otra podrían haber sido tabú. En otras palabras, mientras que las observaciones antropológicas de los modernos cazadores-recolectores no nos pueden ayudar a comprender algunas de las posibilidades de que disponían los antiguos recolectores. El horizonte de posibilidades de los antiguos eran muchos más amplios y la mayor parte del mismo nos está vedado. En otras palabras, mientras que las observaciones antropológicas de los modernos cazadores-recolectores nos pueden ayudar a comprender algunas de las posibilidades de que disponían los antiguos recolectores, el horizonte de posibilidades de los antiguos eran mucho más amplio, y la mayor parte del mismo nos está vedado, es decir, que es un campo o sitio acotado o cerrado por ley o ordenanza. Los acalorados debates sobre el modo de vida natural de Homo sapiens no aciertan el punto principal. Desde la revolución cognitiva no ha habido un único modo de vida natural para los sapiens. Existen solo opciones culturales con una asombrosa paleta de posibilidades. La sociedad opulente original. ¿Qué generalización podemos hacer? No obstante, acerca de la vida en el mundo preagrícola, parece seguro decir que la gran mayoría de la gente vivía en pequeñas cuadrillas que sumaban en total varias decenas o como mucho varios cientos de individuos y que todos estos individuos eran humanos. Es importante señalar ese último paso porque está lejos de ser una obviedad. La mayoría de los miembros de las sociedades agrícolas e industriales son animales domésticos. Desde luego que estos no son iguales que sus dueños, pero así todos son miembros de dichas sociedades. En la actualidad, la sociedad llamada Nueva Zelanda está formado por 4.5 millones de sapiens y 50 millones de ovejas. Solo había una excepción a esta regla general: el perro. El perro fue el primer animal en ser domesticado por Homo sapiens, y esto tuvo lugar antes de la revolución agrícola. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre la fecha exacta, pero tenemos pruebas incontrovertibles de perros domesticados de hace unos
15.000 años. Si bien pudieron haberse unido a la jauría humana miles de años antes, los perros eran empleados para cazar y luchar, y como un sistema de alarma contra las bestias salvajes y los intrusos. Con el paso de las generaciones, las dos especies convulsionaron para comunicarse bien entre sí. Los perros que estaban más atentos a las necesidades y sentimientos de sus compañeros humanos recibían cuidados y comidas adicional. Tenían más probabilidad de sobrevivir. Simultáneamente, los perros aprendieron a manipular a la gente para sus propias necesidades. Un vínculo de 15.000 años ha producido una comprensión y efecto mucho mayores entre humanos y perros que entre humanos y cualquier otro animal. En algunos casos, los perros muertos se enterraban incluso ceremonialmente, de manera parecida a la de los humanos. La primera mascota, tumba de 12.000 años de antigüedad descubierta en el norte de Israel, contiene el esqueleto de una mujer de 50 años de edad junto al de un cachorro, ángulo inferior izquierdo. El cachorro estaba enterrado cerca de la cabeza de la mujer. La mano izquierda de esta se halla sobre el perro de una manera que pudiera indicar un vínculo emocional. Existen desde luego otras explicaciones posibles. Por ejemplo, quizá el cachorro era un regalo al guardián del otro mundo. Los miembros de una banda se conocían entre sí íntimamente y estaban rodeados durante toda su vida de amigos y parientes. La soledad y la privacidad eran raras. Las bandas vecinas competían por los recursos e incluso luchaban entre sí, pero también tenían contactos amistosos. Intercambiaban miembros, cazaban juntos, intercambiaban productos de lujos y raros, cimentaban alianzas políticas y celebraban festividades religiosas. Esta cooperación era una de las improntas más importantes de Homo sapiens y le confirió una ventana crucial sobre otras especies humanas. A veces las relaciones con las bandas vecinas eran lo bastante estrechas para que constituyeran una única tribu que compartía un lenguaje común, mitos comunes y normas y valores comunes. Pero no hemos de sobreestimar la importancia de estas relaciones externas. Aunque en tiempos de crisis las bandas vecinas se acercaran más unas a otras e incluso si ocasionalmente se reunían para cazar o festejar juntas, todavía pasaban la mayor parte de su tiempo en completo aislamiento e independencia. El comercio se limitaba sobre todo a objetos de prestigio, tales como conchas, ámbar y pigmentos. No existen pruebas de que la gente comerciara con bienes básicos como frutas y carnes, o que la existencia de una cuadrilla dependiera de importar bienes de otra. Las relaciones sociopolíticas, asimismo, tendrían a ser esporádicas. La tribu no servía como una estructura política permanente e incluso si tenía lugares de encuentros estacionales, no había pueblos ni instituciones permanentes. La persona media pasaba muchos meses sin ver ni oír a ningún humano de fuera de su propia banda, y a lo largo de toda su vida no encontraba más que a unos pocos cientos humanos. La población de Sapiens estaba tenumente extendida sobre vastos territorios. Antes de la revolución agrícola, la población humana de todo el planeta eran más pequeñas que la de Andalucía en la actualidad. La mayoría de las cuadrillas de los sapiens vivían viajando, vagando de un lugar a otro, en busca de comida.
Sus movimientos estaban influidos por las estaciones cambiantes, las migraciones anuales de los animales y los ciclos de crecimiento de las plantas. Por lo general se desplazaban en un sentido y en otro por el mismo territorio conocido, un área que oscilaba desde varias decenas a muchos cientos de kilómetros cuadrados. A veces las bandas salían de su territorio y exploraban nuestras nuevas tierras, ya fuera debido a desastres naturales o conflictos violentos, a presiones demográficas o a la iniciativa de un jefe carismático. Estos desplazamientos eran el motor de la expansión humana por todo el mundo. Si una banda de cazadores y recolectores se dividía cada 40 años y su grupo escindido emigraba a un territorio nuevo situado 100.000 kilómetros al este, la distancia desde África Oriental a China se había cubierto en unos 10.000 años. En algunos casos excepcionales, cuando los recursos alimenticios eran particularmente abundantes, las bandas se establecían en campamentos estacionales e incluso permanentes. Técnicas para secar, ahumar y en zonas árticas, congelar la comida hicieron también posibles permanecer en el mismo lugar por periodos más prolongados. Y aún más importante, a lo largo de mares y ríos ricos en peces, mariscos y aves acuáticas, los humanos establecieron aldeas permanentes de pescadores. Los primeros pobladores permanentes de la historia que precedieron con mucha a la revolución agrícola, aldeas de pescadores pudieron aparecer en las costas de islas indonesias hace ya 45.000 años. Estas pudieron haber sido la base desde las que Homo sapiens emprendió la primera aventura transoceánica, la invasión de Australia. Estas pudieron haber sido la base desde las que Homo sapiens emprendió su primera aventura transoceánica. Estas pudieron haber sido la base desde que estas pudieron haber sido la base desde las que Homo sapiens emprendió su primera aventura transoceánica, la invasión de Australia. Bueno, que transoceánica es que está al otro lado del océano. En la mayoría de los hábitats, las bandas de sapiens se alimentaban de una manera flexible y oportunista. Extraían termitas, recogían bayas, excavaban para obtener raíces, acechaban a conejos y cazaban bisontes y mamuts. A pesar de la imagen popular del hombre cazador, la recolección era la principal actividad de los sapiens y les proporcionaba la mayor parte de sus calorías, así como materiales en bruto como pedernal, madera y bambú. Los sapiens no andaban únicamente en busca de comida y materiales, también buscaban afanosamente conocimiento. Para sobrevivir necesitaban un mapa mental detallado de su territorio. Para maximizar la eficiencia de su búsqueda diaria de comida, precisaban información sobre las pautas de crecimiento de cada planta y la costumbre de cada animal. Las costumbres de cada animal. Necesitaban saber qué alimentos eran nutritivos, cuáles lo hacían enfermar y cómo usar otros como curas. Necesitaban saber que el progreso de las estaciones y que señales de aviso precedían una tronada o un periodo de sequía. Estudiaban cada río, cada nogal, cada osera y cada yacimiento de Podernal en su cimiento. Estudiaban cada río, cada nogal, cada osera y cada yacimiento de Pedernal en sus inmediaciones. Y cada yacimiento de Pedernal en sus inmediaciones. Cada individuo tenía que saber cómo hacer un cuchillo de piedra, cómo remendar una capa rota, cómo disponer una trampa para conejos y cómo actuar ante avalanchas, mordeduras de serpientes o leones hambrientos.
La pericia en cada una de estas muchas habilidades requería años de aprendizajes y prácticas. El cazador-recolector medio podía transformar un pedernal de una punta de lanza en cuestiones de minutos. Cuando intentamos imitar esta hazaña, por lo general fracasamos estrepitosamente. La mayoría de nosotros carecemos de conocimientos expertos de las propiedades de pedernal y de basalto para proporcionar lascas y de las habilidades motrices finas para trabajadores de manera precisa. En otras palabras, el cazador-recolector medio tenía un conocimiento más amplio y más profundo y más variado de su entorno inmediato que la mayoría de sus descendientes modernos. Hoy en día, la mayoría de las personas de las sociedades industriales no necesitan saber mucho acerca del mundo natural con el fin de sobrevivir. ¿Qué es lo que uno necesita saber realmente para arreglárselas como ingeniero informático, agente de seguros, profesor de historia u obrero de una fábrica? Necesitamos saber acerca de nuestros minúsculos campos de experiencia, pero para la inmensa mayoría de las necesidades de la vida, nos fiamos ciegamente de la ayuda de otros expertos, cuyos propios conocimientos están asimismo limitados a un diminuto campo de paricia. El colectivo humano sabe en la actualidad muchísimas más cosas de las que sabían las antiguas cuadrillas, pero a nivel individual, los antiguos cazadores-recolectores eran la gente más bien informada y diestras de la historia. Existen algunas pruebas de que el tamaño del cerebro de Sapiens medio se ha reducido desde la época de los cazadores-recolectores. En aquella época, la supervivencia requería capacidades mentales soberbias de todos. Cuando aparecieron la agricultura y la industria, la gente pudo basarse cada vez más en las habilidades de los demás para sobrevivir y se abrieron nuevos nichos para imbéciles. Unos podían sobrevivir y transmitir sus genes nada especiales a la siguiente generación, trabajando como aguador o como obrero de una cadena de montaje. Los cazadores-recolectores dominaban no solo el mundo circundante de animales, plantas y objetos, sino también el mundo interno de sus propios cuerpos y sentidos. Escuchaban el más leve movimiento en la hierba para descubrir si aquella podía acechar una serpiente. Observaban determinante el follaje de los árboles con el fin de descubrir frutos, colmenas y nidos de aves. Se desplazaban como un mínimo esfuerzo y ruido. Sabían cómo sentarse, andar y correr de la manera más ágil y eficiente. El uso, el uso, el uso variado y constante de su cuerpo hacía que se hallaran tan buena forma como los corredores de maratones. Poseían una destreza física que la gente de hoy en día es incapaz de conseguir, incluso después de años de práctica yoga o tai chi. El modo de vida de los cazadores-recolectores difería de manera significativa de una región a otra y de una estación a la siguiente, pero en su conjunto parece que los cazadores-recolectores gozaban de un estilo de vida más confortable y remunerador que la mayoría de los campesinos pastores, jornaleros y ofinistas que le siguieron los pasos. Aunque las personas de las sociedades opulentas actuales trabajaban una media de 45 horas semanales y las personas del mundo en vías de desarrollo trabajan 60 e incluso 80 horas por semana, los cazadores recolectores que ven hoy en día en el más inhóspito de los hábitats, como el desierto de Kalahari, trabajan por, trabajan por término medio solo 35 y 45 horas por semana. Cazan solo un día de cada tres y recolectan les
y recolectar les ocupa solo 3 a 6 horas diarias. En épocas normales esto es suficiente para alimentar a la cuadrilla. Bien pudiera ser que los cazadores recolectores antiguos que vivían en zonas más fértiles que el Kalahari invirtieran todavía menos tiempo para obtener alimentos y materiales en bruto. Además de esto, los cazadores recolectores gozaban de una carga más liviana de tareas domésticas. No tenían platos que lavar, ni alfombras para quitarle el polvo, ni pavimentos que pulir, ni pañales que cambiar, ni facturas que pagar. La economía de los cazadores-recolectores proporcionaban a la mayoría de la gente una vida más interesante que la que da la agricultura o la industria. En la actualidad, una obrera china de una fábrica se va de casa alrededor de las 7 de la mañana. Recorre las calles contaminadas hasta llegar a un taller cuyas condiciones de trabajo son infames. Allí hace funcionar la misma máquina de la misma manera un día y otro, durante días largos, durante 10 largas y tediosas horas. Después vuelve a casa hacia las 7 de la tarde y se pone a lavar los platos y hacer la colada. Hace 30.000 años los cazadores recolectores chinos podían abandonar el campamento. Pongamos por caso a las 8 a las 8 de la mañana. Vagaban por los bosques y prados cercanos, recolectando setas, extrayendo del suelo raíces comestibles, capturando ranas y ocasionalmente huyendo de tigres. A primera hora de la tarde estaban de vuelta en el campamento para comer. Esto les dejaba mucho tiempo para chismorrear, contar relatos, jugar con los niños y simplemente holgazanear. Desde luego, a veces los tigres los alcanzaban o una serpiente los mordían, pero por otra parte, no tenían que habérselas con los accidentes de automóvil ni con contaminación industrial. En muchos lugares y mayor parte de las veces, la caza y la recolección proporcionaban una nutrición ideal. Esto no debería sorprendernos, ya que esta ha sido la dieta humana durante cientos de miles de años y el cuerpo humano estaba bien adaptado a ella. Las pruebas procedentes de esqueletos fosilizados indican que los antiguos cazadores-recolectores tenían menos probabilidad de padecer hambre o desnutrición y eran generalmente más altos y sanos que sus descendientes campesinos. La esperanza de vida media era aparentemente de 30 a 40 años, pero esto se debía en gran medida a la elevada incidencia de la mortalidad infantil. Los niños que conseguían sobrepasar los peligrosos primeros años tenían buenas probabilidades de alcanzar los 70 años de edad y algunos llegaban incluso a los 80 y más. Entre los cazadores recolectores actuales, las mujeres de 45 años de edad pueden esperar vivir otros 20 años y alrededor de 5 a 8% de la población tiene más de 60 años. El secreto del éxito de los cazadores recolectores que los protegió de las hambrunas y la malnutrición fue su dieta variada. Los agricultores tienden a comer una dieta muy limitada y desequilibrada, especialmente en la época premoderna. La mayoría de las calorías que alimentaban a una población agrícola provenían de una sola planta de cultivo, como el trigo, las patatas o el arroz, que carece de alguna de las vitaminas, minerales y otros materiales nutritivos que los humanos necesitan. La campesina media en la China tradicional comía arroz en el desayuno, arroz en el almuerzo y arroz en la cena. Si tenía suerte, podía esperar comer lo mismo al día siguiente. En cambio, los antiguos cazadores-recolectores comían regularmente docenas de alimentos diferentes. La tatarabuela, cazadora-recolectora de la campesina, pudo haber comido bayas y setas en el desayuno, frutos, caracoles y tortuga en el almuerzo y carne de conejo con cebolla silvestre en la cena. El mundo
El menú del día siguiente podía ser completamente distinto. Esta variedad aseguraba que los antiguos cazadores-recolectores recibían todos los nutrientes necesarios. Además, al no depender de un tipo único de comida, tenían menos probabilidad de padecer cuando un recurso alimentario concreto escaseaba. Además, al no depender de un tipo único de comida, tenían menos probabilidad de padecer cuando un recurso alimentario concreto escaseaba. La sociedad, las sociedades agrícolas son asoladas por las hambrunas cuando la sequía, los incendios o los terremotos devastan la cosecha anual de arroz o patatas. La sociedad de cazadores-recolectores no eran en absoluto inmunes a los desastres naturales y padecían periodos de escasez y hambre, pero por lo general eran capaces de habérselas más fácil con estas calamidades. Si perdían alguno de sus alimentos básicos, podían recolectar o cazar otras especies o desplazarse hasta un lugar menos afectado. Los antiguos cazadores-recolectores también padecían menos enfermedades infecciosas. La mayor parte de las enfermedades infecciosas que han atormentado a la sociedad agrícola industriales, como la viruela, el sarampión y la tuberculosis, se originaron en animales domésticos y se transfirieron a los humanos después de la revolución industrial. Los antiguos cazadores-recolectores que solo habían domesticado perros se vieron libres de estos flagelos. Además, la mayoría de la gente en la sociedad agrícola e industrial vivía en poblados permanentes, densos y antihigiénicos, focos ideales para la enfermedad. En cambio, los cazadores-recolectores vagaban por la tierra en pequeñas bandas que no podían sufrir epidemias. La dieta saludable y variada, la, la dieta saludable y variada, la semana laboral relativamente corta y la rareza de la enfermedad infecciosa han llevado a muchos expertos a definir las sociedades de cazadores-recolectores preagrícolas como las sociedades opulantes originales. La dieta saludable y variada, la semana laboral relativamente corta y la rareza de las enfermedades infecciosas han llevado a muchos expertos a definir las sociedades de cazadores-recolectores preagrícolas como las sociedades opulentas originales. Sin embargo, sería una equivocación idealizar la vida de los antiguos humanos. Aunque vivían una vida mejor que la mayoría de la gente de la sociedad agrícola e industriales, su mundo podía ser igualmente duro e implacable. Los periodos de privación y penurias no eran insólitos. La mortalidad infantil eran elevadas. Un accidente que hoy en día sería menor podía convertirse fácilmente en una sentencia de muerte. Quizá la mayor parte de la gente gozaba de la intimidad de la banda errante, pero aquellos desgraciados que eran objeto de la hostilidad o la burla de los miembros de sus cuadrillas, con probabilidad sufrían mucho. Los cazadores recolectores actuales suelen abandonar e incluso matar a las personas ancianas o inválidas que no pueden seguir el ritmo de la cuadrilla. Los bebés y los niños no queridos pueden ser sacrificados y existen incluso casos de sacrificio humano de imperación religiosa. Los cazadores-recolectores que vivieron en la jungla de Paraguay hasta la década de 1960 ofrecen una idea del lado oscuro de la recolección de alimentos. Cuando un miembro estimado de la banda moría, era acostumbrado entre los matar a una niña y enterrarlos juntos. Los antropólogos que entrevistaron a los registraron un caso en el que una cuadrilla abandonó a un hombre de edad. Los antropólogos que entrevistaron a los registraron un caso en el que una cuadrilla abandonó a un hombre de edad mediana que enfermó y no podía mantener el paso de los demás. Lo dejaron bajo un árbol sobre el que se posaron buitres a la espera de una sustanciosa
pitanza, pero el hombre se recuperó y con paso enérgico consiguió dar alcance a la banda. Su cuerpo estaba cubierto de las heces de las aves, de manera que desde entonces lo apodaron deyecciones de buitre. Cuando una mujer vieja se convertía en una carga para el resto de la banda, uno de los hombres jóvenes se colocaba a, a hurtadillas detrás de ella y la mataba con un golpe de hacha en la cabeza. Un hombre contaba a los inquisitivos antropólogos los relatos de sus años de juventud en una jungla. Yo solía matar a las mujeres viejas, maté a mis tías. Las mujeres me tenían miedo. Ahora, aquí con los blancos, me he vuelto débil. Los recién nacidos carecían de pelo, a los que consideraban subdesarrollados, eran sacrificados inmediatamente. Una mejor Una mujer recordaba que su primer bebé, una niña, fue muerta porque los hombres de la cuadrilla no querían otra niña. En otra ocasión, un hombre mató a un niño porque estaba de mal humor y el niño lloraba. Otro niño fue enterrado vivo porque era divertido verlo y los otros niños se reían. No obstante, hemos de ser cautelosos a la hora de juzgar demasiado deprisa a los H. Los antropólogos que vivieron con ellos durante años informan que la violencia entre los adultos era muy rara. Tanto hombres como mujeres eran libres de intercambiar parejas a voluntad. Sonreían y reían constantemente. Carecían de una jerarquía de cuadillaje y por lo general evitaba a la gente dominante. Eran muy generosos con sus pocas posesiones y no estaban obsesionados con el éxito o la riqueza. Las cosas que más valoraban en la vida eran las buenas interacciones sociales y las buenas amistades. Consideraban el matar a niños, a personas enfermas y a los ancianos de la misma manera que hoy en día muchas personas considerarán el aborto y la eutanasia. Hay que señalar asimismo que los H fueron cazadores y muertos sin piedad por granjeros paraguayos. La necesidad de eludir a sus enemigos hizo probablemente que los H adoptaran una actitud excepcionalmente dura hacia cualquiera que pudiera convertirse en un impedimento para la banda. Lo cierto es que la sociedad H, como toda la sociedad humana, era muy compleja. Hemos de guardarnos de demonizarla o hemos de guardar, hemos de guardarnos de demonizarla o de idealizarla sobre la base de un conocimiento superficial. Los H no eran ángeles ni demonios, eran humanos y también no eran los antiguos cazadores-recolectores. Hablando a los espíritus. ¿Qué podemos decir acerca de la vida espiritual y mental de los antiguos cazadores-recolectores? Se puede reconstruir con cierta fidelidad los rasgos esenciales de la economía de los cazadores-recolectores sobre las bases de los factores cuantificables y objetivos. Por ejemplo, podemos calcular cuántas calorías diarias necesitaban una persona para sobrevivir, cuántas calorías obtenía a partir de 1 kilogramo de nueces y cuántas nueces podrían recoger en 1 kilómetro cuadrado de bosque. Con estos datos podemos hacer una conjetura bien fundamentada sobre la importancia relativa de las nueces en su dieta. Pero ¿consideraban ellos que las nueces eran una exquisitez o un alimento básico y trivial? ¿Creían que los nogales estaban habitados por espíritus? ¿Encontraban bonitas las hojas de las nogal? Si un muchacho cazador-recolector querría llevar a una muchacha a un lugar romántico, ¿bastaba la sombra de un nogal? Por definición, el mundo del pensamiento, las creencias y los sentimientos es mucho más difícil de descifrar. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que las creencias animistas eran comunes. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que las creencias animistas eran comunes entre los antiguos cazadores-recolectores.
El animismo, del latín anima, alma o espíritu, es la creencia de que casi todos los lugares, todos los animales, todas las plantas y todos los fenómenos naturales tienen conciencia y sentimiento y pueden comunicarse directamente con los humanos. Así, los animistas pueden creer que la gran roca de la cumbre de la colina tiene deseos y necesidades. La roca puede enfadarse por alguna cosa que la gente hizo y alegrarse por alguna otra acción. La roca podría amonestar a la gente o pedirle favores. Los humanos, por su parte, pueden dirigirse a la roca para apaciguarla o amenazarla. No solo la roca, sino también el roble del fondo del valle es un ser animado y lo mismo el río que fluye bajo la colina, la fuente en el calvero del bosque, los matorrales que crecen a su alrededor, el sendero hasta el calvero y los ratones de campo, los lobos y los cuerpos que allí beben. En el mundo animista, los objetos y los seres vivos no son los únicos seres animados. Hay asimismo entidades inmateriales, los espíritus de los muertos y seres amistosos y malévolos como los que en la actualidad llamamos demonios, hadas y ángeles. Los animistas creen que no hay barreras entre los humanos y otros seres. Todos pueden comunicarse directamente mediante palabras, canciones, bailes y ceremonias. Un cazador puede dirigirse a un rebaño de ciervos y pedirle que uno de ellos se sacrifique. Si la caza tiene éxito, el cazador puede pedirle al animal muerto que lo perdone. Cuando alguien cae enfermo, el chamán puede contactar con el espíritu que produjo la enfermedad e intentar pacificarlo o asustarlo para que se vaya. Si es necesario, el chamán puede pedir ayuda a otros espíritus. Lo que caracteriza todos estos actos de comunicación es que las entidades a las que se invoca son seres locales, no son dioses universales, sino más bien un ciervo concreto, un árbol concreto, un río determinado, un espíritu particular. De la misma manera que no hay barreras entre los humanos y otros seres, tampoco hay una jerarquía estricta. Las entidades no humanas no existen simplemente para satisfacer las necesidades de los hombres, ni tampoco son dioses todopoderosos que gobiernan el mundo a su antojo. El mundo no gira alrededor de los humanos ni alrededor de ningún otro grupo concreto de seres. El animismo no es una religión específica, es un nombre genérico que engloba miles de religiones, cultos y creencias muy distintas. Lo que hace que todos ellos sean animistas es este enfoque común con respecto al mundo y al lugar de los hombres en él. Decir que los antiguos cazadores-recolectores eran probablemente animistas es como decir que los agricultores premodernos eran principalmente teístas. El teísmo del griego teos, Dios, es la idea de que el orden universal se basa en una relación jerárquica entre los humanos y un pequeño grupo de entidades etéreas llamadas dioses. Es ciertamente verdad decir que los agricultores postmodernos tendían a ser teístas, pero esto no nos dice mucho acerca de los detalles. Bajo la etiqueta genérica de teísta encontramos los rabinos judíos de la Polonia del siglo XVIII, los puritanos de Massachusetts del siglo XVII, que quemaban sus brujas, los sacerdotes aztecas del México del siglo XV, los místicos sufiel de Irán del siglo XVII, del siglo XII, los guerreros vikingos del siglo X, los legionarios romanos del siglo II y los burócratas chinos del siglo I. Cada uno de ellos consideraban que las creencias y las prácticas de los demás eran extrañas y heréticas. Las diferencias entre las creencias y las prácticas de los grupos de cazadores de colectores animistas eran probablemente igual de grandes. Su experiencia religiosa pudo haber sido turbulenta y llena de controversia, reformas y revoluciones. Pero lo máximo que podemos afirmar son prácticamente estas generalizaciones cautelosas.
Cualquier intento de describir los detalles de la espiritualidad arcaica es un ejercicio especulativo, porque apenas hay pruebas, las pocas que tenemos, un reducido número de artefactos y pinturas rupestres pueden ser interpretadas de mil maneras distintas. Las teorías de los expertos que afirman saber qué es lo que sentían los cazadores recolectores arrojan más luz sobre los prejuicios de sus autores que sobre la religión de la Edad de Piedra. Una pintura de la cueva de Lascaux hace entre 15.000 y 20.000 años. ¿Qué es lo que vemos? Exactamente y cuál es el significado de la pintura. Hay quienes dicen que representa a un hombre con la cabeza de un pájaro y un pene erecto, que es abatido por un bisonte. Bajo el hombre hay otro pájaro que podría simbolizar el alma, liberada del cuerpo en el momento de la muerte. Si es así, la pintura no representa un prosaico accidente de caza, sino más bien el paso de este mundo al otro. Pero no tenemos manera de saber si alguna de estas especulaciones es cierta. Es un test de en un test de Rorschach que revela mucho acerca de las preconcepciones de los eruditos modernos y poco acerca de las creencias de los antiguos cazadores. Unos cazadores recolectores hicieron estas impresiones de sus manos hace unos 9.000 años en las cuevas de las manos, en Argentina. Parece como si estas manos desaparecidas ya hace mucho tiempo se extendieran hacia nosotros desde el interior de la roca. Esta es una de las reliquias más emotivas del mundo de los antiguos cazadores, pero nadie sabe qué significa. En lugar de erigir montañas de teorías sobre una topera de reliquias de tumbas, pinturas rupestres y estatuillas de huesos, es mejor ser franco y admitir que solo tenemos unas ideas muy vagas acerca de la religión de los antiguos cazadores recolectores. Suponemos que eran animistas, pero este dato es muy informativo. No sabemos a qué espíritu rezaban, qué festividades celebraban o qué tabúes observaban. Y lo más importante, no sabemos qué relatos contaban. Esto constituye una de las mayores lagunas en nuestra comprensión de la historia humana. El mundo sociopolítico de los cazadores-recolectores es otra área de la que no sabemos apenas nada. Tal como se ha explicado anteriormente, los expertos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en los aspectos básicos, como la existencia de la propiedad privada, las familias nucleares y las relaciones monógamas. Es probablemente que las diversas bandas tuvieran estructuras diferentes. Algunos pudieron haber sido tan jerárquicas, tensas y violentas como el más avieso de los grupos de los chimpancés, mientras que otras eran tan relajadas, pacíficas y lascivas como un grupo de bonobos. En Sungir, Rusia, los arqueólogos descubrieron en 1955 un cementerio perteneciente a una cultura de cazadores de mamuts de hace 30.000 años. En una tumba encontraron el esqueleto de un hombre de 50 años, cubierta con ristras de cuentas de marfil de mamut, que en total contenían unas 30.000 cuentas.
En la cabeza del hombre había un sombrero decorado con dientes de zorro y en sus muñecas 25 brazaletes de marfil. Otras tumbas de la misma localidad contenían muchos menos bienes. Los expertos dedujeron que los cazadores de mamut de Zungir vivían en una sociedad jerárquica y que el hombre muerto era quizá el cabecilla de una banda o de toda una tribu que constaba de varias bandas. Es improbable que unas pocas decenas de miembros de única banda pudieran haber producido por sí mismo tantas riquezas como había en la tumba. Los arqueólogos descubrieron después una tumba más interesante todavía. Contenía dos esqueletos enterrados frente a frente. Uno pertenecía a un chico de entre 12 y 13 años de edad, el otro a una chica de entre 9 y 10 años. El chico estaba cubierto con 5.000 cuentas de marfil. Llevaba un sombrero de dientes de zorro y un cinturón con 250 dientes de zorro. Al menos tuvieron que extraerse los dientes de 60 zorros para conseguir tantos. Las niñas estaban adornadas con 5.250 cuentas de marfil. Ambos niños estaban rodeados por estatuillas y varios objetos de marfil. Un artesano o artesana diestro probablemente necesitará unos 45 minutos para preparar una sola cuenta de marfil. En otras palabras, prepararán las 100.000 cuentas de marfil que cubrían a los dos niños, por no mencionar los demás objetos, requeriría unas 7.500 horas de trabajo delicado, mucho más de 3 años de trabajo por parte de un artesano experimentado. Es muy poco probable que a esta edad tan temprana los niños de Jungir se hubieran distinguido como líderes o cazadores de mamut. Solo las creencias culturales pueden explicar por qué recibieron un entierro tan extravagante. Una teoría es que debían sus rasgos a sus padres. Quizá eran los niños del cabecilla, en una cultura que creía o bien en el carisma de la familia o bien en reglas estrictas de su sección. De acuerdo con una segunda teoría, los niños habrían sido identificados al nacer como como la encarnación de algunos espíritus muertos hacía tiempo. Una tercera teoría aduce que la tumba de los niños refleja la manera en que murieron y no su nivel social en vida. Fueron sacrificados ritualmente, quizá como parte de los ritos de enterramientos de cabecilla, y después enterrados con pompa y circunstancia. Sea cual fuera la respuesta, los niños de Sungir son una de las mejores pruebas que hace 30.000 años los sapiens podían inventar códigos sociopolíticos que van mucho más allá de los dictados de nuestro ADN y de las pautas de comportamientos de otras especies humanas y animales. ¿Paz o guerra? Finalmente está la peliaguda cuestión del papel de la guerra en las sociedades de cazadores-recolectores. Algunos eruditos imaginan que las sociedades antiguas de cazadores-recolectores eran paraísos pacíficos y aducen que las guerras y la violencia comenzaron solo con la revolución agrícola. Cuando la gente empezó a acumular propiedad privada, otros especialistas sostienen que el mundo de los antiguos cazadores-recolectores eran exactamente cruel y violento. Ambas escuelas de pensamiento son castillos en el aire, contados al suelo por delgadas cordeles de escasos restos arqueológicos y observaciones antropológicas de los cazadores-recolectores actuales. Las pruebas antropológicas son intrigantes por muy problemáticas. En la actualidad, los cazadores-recolectores viven en áreas inhóspitas como el Ártico y el Kalahari, en las que la densidad de población es muy baja y las oportunidades para luchar con otras gentes son limitadas. Además, en las generaciones recientes, los cazadores-recolectores han estado cada vez más sometidas a la autoridad de los estados modernos.
que impiden la explosión de conflictos a gran escala. Los investigadores europeos han tenido solo 2 oportunidades de observar poblaciones grandes y relativamente densas de cazadores-recolectores independientes en Norteamérica, noroccidente en el siglo XIX y en el norte de Australia durante el siglo XIX al principio del siglo XX. Tanto las culturas amerindias como las aborígenes de australianas dieron pruebas de conflictos armados frecuentes. Sin embargo, es discutible si ello representaba una condición intemporal o el impacto del imperialismo europeo. Los hallazgos arqueológicos son a la vez escasos y opacos. ¿Qué pistas reveladoras podrían quedar de cualquier guerra que hubiera tenido lugar hace docenas de miles de años? En aquel entonces no había fortificaciones ni muros, no había cascos de artillería ni espadas o escudos. Una antigua punta de lanza pudo haber sido usada en la guerra, pero también en la caza. Los huesos humanos fosilados no son menos difíciles de interpretar. Una fractura podría indicar una herida de guerra o un accidente, y tampoco la ausencia de fracturas y cortes en un esqueleto antiguo, en una prueba concluyente de que las personas a las que pertenecía el esqueleto no muriera de una muerte violenta. La muerte puede ser causada por traumatismos en los tejidos blandos que no dejan marcas en el hueso. Y aún más importante, durante las guerras preindustriales, más del 90% de los muertos lo fueron por hambre, frío y enfermedades, no por armas. Imagine, lector, que hace 30.000 años una tribu derrotara a su vecina y la expulsara de tierras de forrajeo y codiciadas. Una tribu derrotara a sus vecinas y la expulsara de tierra de forrajeo codiciadas. En la batalla decisiva murieron 10 miembros de la tribu derrotada. Al año siguiente, otros 100 miembros de la tribu vencida murieron de hambre, frío y enfermedades. Los arqueólogos que hallaron estos 110 esqueletos podrían llegar muy fácilmente a la conclusión de que la mayoría fueron víctimas de algún desastre natural. ¿De qué otro modo podrías decir que todos fueron víctimas de una guerra despiadada? Debidamente advertidos, podemos considerar ahora los hallazgos arqueológicos. En Portugal se hizo un estudio de 400 esqueletos del periodo inmediatamente anterior a la Revolución Agrícola. Solo 2 esqueletos mostraban marcas claras de violencia. Un estudio similar de 400 esqueletos del mismo periodo de Israel descubrió una única resquebrajadura en un único cráneo que podría atribuirse a la violencia humana. Un tercer estudio de otros 400 esqueletos de varias localidades preagrícolas en el valle de Danubio encontró pruebas de violencia en 18 esqueletos. 18 de un total de 400 puede no parecer mucho, pero en realidad es un porcentaje muy alto. Si los 18 murieron en realidad de forma violenta, esto significa que alrededor de un 4.5 de las muertes en el antiguo valle de Danubio fueron causadas por la violencia humana. En la actualidad, en la media global, es de solo el 1.5%, considerando la suma de las causadas por la guerra y el crimen. Durante el siglo XX, solo el 5% de las muertes humanas resultados por la violencia humana, y eso es un siglo que vio las guerras más sangrientas y los genocidios más masivos. Si esta relevación se puede extrapolar al antiguo valle del Danubio, fue tan violenta como el siglo XX.
Los deprimentes hallazgos del Valle de Danubio están respaldados por una serie de descubrimientos igualmente deprimentes en otras regiones. En Jebel Sahaba, en Sudán, se descubrió un cementerio de hace 12.000 años que contenía 59 esqueletos. Se encontraron puntas de flecha y de lanza incrustadas en los huesos o situadas cerca de ellos en 24 esqueletos, un 40% del total. El esqueleto de una mujer revelaba 12 heridas. En la cueva de Ofnen, en Beira, los arqueólogos descubrieron los restos de 38 cazadores-recolectores, principalmente mujeres y niños, que habían sido arrojados en 2 pozos de enterramiento. La, la mitad de los esqueletos, incluidos los de los niños y bebés, presentaban claras señales de heridas por armas humanas como garrotes y cuchillos. Los pocos esqueletos pertenecían a varones maduros, presentaban las peores marcas de violencia. Con toda probabilidad, una cuadrilla al completo de cazadores-recolectores fue masacrada en Hofner. ¿Qué representa mejor el mundo de los antiguos cazadores-recolectores? ¿Los esqueletos pacíficos de Israel y Portugal o los matadores de Jabel, Sahaba y Ofnef? Las respuestas es ninguno de ellos. De la misma manera que los cazadores-recolectores exhibían una amplia gama de religiones y estructuras sociales, probablemente también demostraban una variedad de tasa de violencia. Mientras que algunas áreas y algunos periodos de tiempo pudieron haber gozado de paz y tranquilidad, otros estuvieron marcados por conflictos brutales. El telón de silencio. Si el panorama general de la vida de los antiguos cazadores-recolectores es difícil de reconstruir, los acontecimientos concretos son irrecuperables en gran medida. Cuando una cuadrilla de sapiens se adentró por primera vez en un valle habitado por neandertales, los años siguientes pudieron haber contemplado un drama histórico posmoso. Lamentablemente, nada habría sobrevivido de un encuentro tal excepto en el mejor de los casos, algunos huesos fosiliados y unas cuantas utensilios líticos que permanecen mudos bajo la más intensa indagación de los expertos. De ellos podemos extraer información acerca de la anatomía humana, la tecnología humana, la dieta humana y quizá incluso la estructura social humana, pero no revelan nada acerca de la alianza política establecida entre bandas de sapiens vecinas, sobre los espíritus de los muertos que bendijeron dicha alianzas, o sobre las cuentas de marfil que se dieron en secreto al hechicero local con el fin de asegurarse la bendición de los espíritus. Este telón de silencio oculta decenas de miles de años de historia. Estos largos milenios bien pudieron haber contemplado guerras y revoluciones, exaltado movimientos religiosos, profundas teorías filosóficas, incomparables obras maestras artísticas. Los cazadores-recolectores pudieron haber tenido sus Napoleones conquistadores que gobernaban imperios con un tamaño que era mitad de Luxemburgo, dotados Beethovens que carecían de orquestas sinfónicas, pero que conmovían a su auditoría hasta las lágrimas con el sonido de sus flautas de bambú, y profetas carismáticos que relevaban las palabras de un roble local en lugar de las de un Dios creador universal. Pero todo esto son simples suposiciones. El telón de silencio es tan grueso que ni siquiera podemos estar seguros de que tales hechos ocurrieran, y mucho menos describirlos en detalle. Los expertos tienden a plantear únicamente aquellas cuestiones que pueden responder de manera razonable, sin el descubrimiento de herramientas de investigación de las que hasta ahora no disponemos. Probablemente no sabremos nunca qué es lo que creían los antiguos cazadores-recolectores o qué drama político vivieron, pero aún así es vital formular preguntas para las que no tenemos respuestas.
De otro modo, podríamos sentirnos tentados de descartar 60 o 70,000 años de historia humana con la excusa de que las gentes que vivieron entonces no hicieron nada importante. Lo cierto es que hicieron muchas cosas importantes. En particular, modelaron el mundo que nos rodean en un grado mucho mayor de que la mayoría de la gente piensa. Los viajeros que visitaban las tundra siberiana, los desiertos de Australia Central y la pluviselva amazónica creen haber penetrado en paisajes pristinos, prácticamente intocables por manos humanas. Pero es una ilusión. Los cazadores recolectores estuvieron allí antes que nosotros y produjeron cambios espectaculares incluso en las junglas más densas y en los desiertos más desolados. En el capítulo siguiente se explica de qué manera los cazadores recolectores remodelaron completamente la ecología de nuestro planeta mucho antes de que se construyera la primera aldea agrícola. Las bandas merodeadoras de Sapiens, contadores de relatos, fueron la fuerza más importante y más destructora que el reino animal haya creado nunca.